La mañana se alzaba como cualquier otra en el exclusivo vecindario de Polanco, Ciudad de México. A través de los ventanales del moderno departamento, el sol iluminaba los lujosos muebles y las piezas de arte que adornaban las paredes. El hombre que vivía allí, dueño de una fortuna que superaba los miles de millones, observaba la ciudad desde lo alto, sin que su mirada reflejara la misma pasión por la vida que había tenido años atrás. Rodeado de todo lo que el dinero podía ofrecer, autos de lujo, mansiones y viajes exóticos, aún sentía un vacío profundo. Su hija, Valentina, había sido la luz de su vida. Una niña llena de vida, curiosa, risueña. Pero todo eso había cambiado hacía 3 años, cuando un accidente la dejó en una silla de ruedas, con un espíritu quebrado y un miedo al mundo que antes amaba explorar. Ningún lujo, ninguna terapia costosa, ninguna escuela de renombre había logrado devolverle el brillo en los ojos que había perdido. Todo su dinero parecía no poder cubrir esa grieta en su alma. El multimillonario, sentado en su oficina, observaba los números en su tableta, su mente perdida en pensamientos que nada tenían que ver con las cifras que dominaba. Aquel vacío que sentía desde el accidente de su hija no se disipaba, a pesar de todos los esfuerzos. La soledad de ver a su hija recluida en su propio dolor le había marcado más que cualquier contrato de negocio. De repente, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el director de la escuela de Valentina, quien le pidió que viera un video. La voz al otro lado de la línea era grave, preocupada, pero no acusatoria. Es sobre Valentina, dijo. Con el corazón acelerado, el hombre abrió el archivo en su tableta. El video mostraba a su hija en el pasillo de la escuela, rodeada de varios compañeros que la miraban con burla. Un niño estaba empujando su silla de ruedas mientras otros reían de manera cruel. Pero lo que siguió lo dejó sin aliento. Desde el fondo del pasillo, un chico de aspecto humilde, vestido con ropa sencilla y el cabello algo desordenado, apareció. Su mirada era firme, decidida. Avanzó sin dudar y gritó con una voz llena de convicción: «¡Paren!». Las risas se apagaron de inmediato, y el silencio llenó el aire. El chico se paró frente a Valentina, extendiendo el brazo como un escudo protector. Los acosadores vacilaron, algunos retrocedieron, pero uno de ellos intentó empujarlo. Fue entonces cuando el chico sujetó su muñeca con firmeza y dijo: «No la toques. No volverás a hacerlo». Con un tono que no dejaba lugar a dudas, el chico logró que todos se apartaran. Su valentía era desconcertante, pura, sin miedo. El multimillonario se quedó paralizado. Mientras veía el video, una sensación extraña se apoderó de él. Algo que creía perdido en su vida comenzó a despertarse. Ese niño, tan joven y tan valiente, le mostró algo que el dinero jamás podría comprar: coraje, humanidad, un sentido de justicia que había olvidado. El video terminó con el niño empujando la silla de Valentina hacia una sala vacía, asegurándose de que estuviera bien. El hombre observó la pantalla, con las manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que el dinero no podía darle: gratitud. Una gratitud tan profunda que no pudo contener las lágrimas. Algo dentro de él se rompió. Recordó su propia infancia, las dificultades que había enfrentado, y cómo el mundo lo había enseñado a desconfiar de las personas. Pero ese niño, con su gesto simple, lo había dejado sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, algo despertaba en él, la necesidad de encontrar a ese niño. Quería saber quién era, qué lo movía, qué le había enseñado a él, un hombre acostumbrado a manejar imperios. Sin darse cuenta, su corazón se llenaba de un propósito nuevo. Al día siguiente, el multimillonario llegó a la escuela de Valentina antes del amanecer. El chofer lo miró, notando que algo en su jefe había cambiado. El hombre, normalmente impaciente y absorbido por su mundo de negocios, parecía estar en otro estado de ánimo. En su mente, ya no había lugar para contratos ni reuniones. Solo pensaba en ese niño que, sin saberlo, había tocado el corazón de su hija y de él. La directora de la escuela los recibió con sorpresa al ver al multimillonario tan temprano. «El video ha conmocionado a todos aquí», le dijo. «Ese niño es especial».
La directora le explicó que el chico era hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaban en un restaurante de la ciudad. A pesar de sus orígenes humildes, el chico era un modelo a seguir. Jamás había causado problemas, siempre respetuoso y evitando conflictos. Pero algo había cambiado el día que vio a Valentina siendo humillada. Actuó por instinto, sin dudar. El multimillonario escuchaba, y mientras la directora hablaba, una mezcla de admiración y vergüenza lo invadió. Admiraba la valentía del niño, pero también se sentía avergonzado al darse cuenta de que había olvidado el verdadero significado de la empatía. En su vida rodeada de lujos, había perdido el contacto con lo más fundamental, la humanidad. Al final, la directora condujo al hombre hacia el patio de la escuela. Entre el bullicio de los niños, vio al chico sentado en un banco. Tenía una lonchera vieja en las manos y una mochila reparada con hilo. El multimillonario se detuvo un momento, observando cada detalle de su vida. Todo en ese niño reflejaba humildad, algo que él había dejado atrás hacía mucho tiempo. ¿Eres el chico del video?, preguntó el hombre, con la voz quebrada, intentando mantener la calma. El niño dudó un momento antes de responder, sí, señor. El multimillonario lo observó, buscando las palabras correctas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y emoción. El niño miró hacia abajo y respondió con voz baja pero firme, porque era lo correcto. Nadie debía hacerle eso. Ella no podía defenderse. Esas palabras calaron profundo en el corazón del hombre. Lo que ese niño acababa de decir no era solo un acto de valentía, era un recordatorio de lo que había olvidado a lo largo de los años, la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es más fácil callar. El multimillonario observaba al niño, quien no parecía entender el impacto de sus palabras. El chico, con su mirada humilde y su actitud serena, era el reflejo de todo lo que él había perdido en su vida, la autenticidad, la sencillez, el valor de lo correcto. El hombre, que había estado acostumbrado a hacer todo a través del dinero y la influencia, nunca había visto un acto tan puro. La directora se retiró discretamente, dejándolos a solas. Valentina, la hija del multimillonario, se acercó lentamente, apoyada en su silla de ruedas. Su rostro, antes apagado, ahora mostraba una ligera sonrisa al ver al chico. «Tú viniste», dijo ella, su voz suave, casi como un susurro. El chico le devolvió la sonrisa con timidez, pero sus ojos brillaban con sinceridad. «Claro, quería saber si estás bien». El padre observaba la escena en silencio. Era como si todo a su alrededor se desvaneciera y solo quedara ese momento, un chico defendiendo a su hija, un niño que ni siquiera conocía, pero que había cambiado todo en su vida. Algo se movía en su interior, algo que ni el dinero ni el éxito habían podido llenar. Esa pequeña interacción, tan simple, tan humana, comenzaba a sanar una herida que había estado abierta por demasiado tiempo. En los días siguientes, el multimillonario comenzó a visitar la escuela más a menudo, no solo para asegurarse de que su hija estuviera bien, sino también para observar al chico. Cada vez que llegaba, lo veía empujando la silla de Valentina por los pasillos, ayudándola a subir rampas, riendo con ella por cosas simples. Verlos juntos era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. La niña, que había estado sumida en su propio dolor, empezaba a sonreír de nuevo. Y el chico, sin saberlo, estaba dándole la oportunidad de volver a sentir la vida, de regresar al mundo que había perdido. Pero mientras el multimillonario observaba a ambos, también comenzó a percatarse de la realidad del chico. Un día, al terminar las clases, siguió discretamente al joven después de la escuela. Lo vio caminar durante largas calles hasta llegar a un barrio humilde de la ciudad. Entró en un pequeño edificio con paredes desmoronadas. Desde la ventana de su auto, el multimillonario vio a un hombre llegar en una bicicleta vieja, visiblemente agotado. Era el padre del chico. Y detrás de él, la madre del niño, quien preparaba una sopa sencilla en una cocina modesta. Nadie allí sabía nada sobre lo que su hijo había hecho. Nadie sabía que ese video, que se había vuelto viral, comenzaba a cambiar la vida del chico. El multimillonario se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de respeto y vergüenza. Había gastado su vida persiguiendo el dinero y el poder,
y ahora veía ante él a una familia que, a pesar de vivir con tan poco, poseía algo que su fortuna jamás podría comprar: dignidad, amor y un profundo sentido de humanidad. Esa noche, en su lujosa oficina, el multimillonario tomó una decisión. Sabía que tenía que hacer algo. No solo por el chico, sino por él mismo. Miró el video una vez más y mientras observaba al niño defender a su hija, susurró para sí mismo: este chico me enseñó más que cualquier ejecutivo. Luego, llamó a su asesor y con una voz firme, dijo: quiero conocer a esa familia. Mañana mismo. Al día siguiente, el multimillonario se levantó temprano. Esta vez no utilizó el coche de lujo, ni pidió a su chofer que lo acompañara. Decidió conducir él mismo. Quería hacer esto sin los protocolos habituales, sin la fachada de hombre de negocios que siempre mostraba al mundo. Solo quería ser un hombre agradecido por algo que nunca pensó que podría recibir, un recordatorio de lo que es realmente importante. El viaje lo llevó hasta un barrio alejado de los rascacielos de la ciudad, donde las calles eran estrechas y las casas sencillas, algunas ya desgastadas por el tiempo. Estacionó discretamente frente al pequeño edificio donde vivía la familia del niño y subió los escalones con pasos lentos. El aire era fresco y el olor a pan caliente invadía la mañana. Al llegar, llamó a la puerta con cierta hesitación. Un hombre de rostro cansado, vestido con un uniforme de trabajo, abrió la puerta. El multimillonario respiró hondo y con una sonrisa sincera, le dijo: no me he perdido. He venido a agradecerle. Su hijo salvó a mi hija. El padre lo miró desconcertado, pero con cortesía lo invitó a entrar. Gracias, pero no sé si mi hijo hizo algo tan grande, dijo, con humildad. Minutos después, el chico apareció, aún somnoliento, arreglándose la mochila. Al verlo, el multimillonario se quedó un momento en silencio, mirando los ojos del niño. Aquellos ojos no reflejaban miedo, ni orgullo, solo pureza. Quiero agradecerte a ti y a tu familia. Lo que hiciste por mi hija no tiene precio, le dijo el multimillonario, con la voz cargada de emoción. Pero también quiero saber, ¿por qué lo hiciste? El chico, mirando al suelo, respondió con sencillez: porque era lo correcto. Nadie debía burlarse de ella. Ella no podía defenderse. Esas palabras, tan simples, pero tan profundas, tocaron algo en el corazón del multimillonario. ¿Cuándo había dejado él de hacer lo correcto? ¿Cuándo había dejado de defender a los que no podían defenderse? El multimillonario miraba al chico en silencio, con el corazón acelerado. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Era lo correcto? Esa era la respuesta que más de uno de los adultos en su vida habría dado por ignorada o incluso evitada. Mientras él se encontraba rodeado de negocios y contratos, este niño, con su humildad y valentía, le recordaba lo que había perdido. El chico, con su simpleza, le estaba enseñando más sobre la vida de lo que cualquier reunión de alto nivel podría haberle ofrecido. El hombre observó el pequeño departamento donde vivían los padres del niño. Aunque sencillo, estaba impecablemente limpio y organizado. En las paredes, algunas fotos familiares y dibujos hechos a mano por el chico, una ventana pequeña con cortinas ligeras, y una mesa modesta que servía para las comidas y las tareas. Cada detalle parecía contar la historia de un hogar lleno de amor, pero también de sacrificio. El multimillonario se sintió, por un momento, fuera de lugar. Allí, en ese pequeño apartamento, se encontraba una familia que vivía con menos de lo que él había desechado en su vida, pero aún poseía algo más valioso que cualquier riqueza: la capacidad de amar, de enseñar, de proteger. Mientras los padres del niño lo observaban, él se dio cuenta de algo fundamental: la verdadera grandeza no provenía de tenerlo todo, sino de ser capaz de dar todo lo que uno tenía, sin esperar nada a cambio. Con la mirada fija en el chico, el multimillonario habló nuevamente, su voz más suave, como si quisiera compartir algo que nunca había dicho en voz alta. No sé qué pasó en mi vida, pero sé que después de este encuentro, algo está cambiando en mí. El coraje de tu hijo, su pureza, me ha tocado profundamente. El padre del chico, con voz temblorosa, le sonrió humildemente. Nosotros solo le enseñamos a no cerrar los ojos cuando alguien necesita ayuda.
Lo demás es algo que nace de adentro. Esas palabras lo atravesaron como un susurro, como si alguien le hablara directamente al alma. El multimillonario entendió que todo lo que había buscado durante años, riqueza, poder, influencia, no significaba nada sin este tipo de humanidad. El chico, con su gesto desinteresado, le había mostrado la verdadera riqueza, y sin pensarlo, su corazón comenzó a abrirse, a aprender de nuevo a sentir. Este chico, pensó, tiene algo que yo jamás he tenido en mi vida, el coraje de ser justo, el valor de proteger lo que es correcto, sin pensar en sí mismo. Al día siguiente, el multimillonario tomó una decisión. Decidió retribuir lo que el chico había hecho por su hija, pero también, en el proceso, sentía que necesitaba hacerlo por él mismo. Quería asegurarse de que este niño, que había demostrado más valentía de lo que muchos adultos podrían soñar, tuviera una oportunidad en la vida que él nunca tuvo, la oportunidad de crecer, estudiar y alcanzar su máximo potencial. Así que llamó a su asesor, decidido. Quiero que le otorguemos una beca completa. No solo para la escuela secundaria, sino también para la universidad. Quiero asegurarme de que nada lo detenga en su camino. Este niño tiene algo que no se puede comprar. Y quiero darle una oportunidad. Mientras hablaba, su voz temblaba de emoción. De alguna manera, sentía que este niño, que ni siquiera conocía completamente, había cambiado el curso de su vida. Y al mismo tiempo, había restaurado la esperanza en su hija, que ahora se estaba recuperando de su dolor, poco a poco. El asesor estaba sorprendido por la súbita decisión, pero no osó interrumpir. Sabía que este multimillonario, normalmente tan calculador y controlado, jamás había hablado de algo así antes. Había algo en este niño que había tocado una fibra profunda en su ser. Y no solo eso, el chico también había tocado el corazón de su hija, devolviéndole algo que nadie, ni el mejor tratamiento médico, podría devolverle, la confianza en sí misma. Esa tarde, el multimillonario decidió ir nuevamente a la escuela, pero esta vez, no solo para ver al niño, sino para hacerle saber su decisión personalmente. Cuando llegó, lo encontró en el mismo banco, con su mochila vieja y una sonrisa humilde en su rostro. Valentina estaba sentada a su lado, su silla de ruedas cuidadosamente colocada junto al banco, mientras conversaban de algo sencillo, pero lleno de vida. El multimillonario se acercó lentamente y se detuvo frente a ellos. El chico lo miró, sorprendiendo un poco al verlo allí tan de cerca. Quiero hablar contigo, dijo el multimillonario con calma, intentando disimular la emoción en su voz. Sobre lo que hiciste por mi hija, me ha tocado profundamente. Y he decidido que quiero ayudarte de una manera que, tal vez, tú no esperabas. Quiero ofrecerte una beca completa para que estudies, no solo aquí, sino también en la universidad, si es lo que deseas. Quiero que sigas tus sueños, que no haya nada que te detenga. El chico lo miró, atónito, sin palabras. No esperaba algo así. Durante un momento, se quedó mudo, procesando las palabras del hombre. Finalmente, miró a sus padres, quienes estaban detrás de él, también sorprendidos y emocionados, y luego respondió con una voz suave, pero llena de convicción. Señor, no lo hice por un premio. Lo hice porque era lo correcto. Solo quiero ser amigo de su hija. Eso es lo que importa más para mí. El multimillonario sintió algo cálido en su pecho al escuchar esas palabras. La humildad del niño era desarmante. Lo sé, respondió el multimillonario. Lo sé. Y es precisamente por eso que te estoy ofreciendo esta oportunidad. Porque lo que hiciste, sin esperar nada a cambio, me ha enseñado más que cualquier lección de vida. El chico miraba al multimillonario, con los ojos brillando de incredulidad. No podía entender completamente lo que le estaba ofreciendo, ni por qué este hombre, que parecía tenerlo todo, quisiera hacer algo tan desinteresado por él. Pero a medida que las palabras del multimillonario se asentaban en su mente, una sensación cálida comenzaba a invadirlo. No se trataba solo de una oportunidad para estudiar, sino de algo mucho más grande, el reconocimiento de un gesto puro, algo que parecía provenir de un lugar profundo en el corazón del hombre que tenía todo. La hija del multimillonario, Valentina,
observaba a ambos desde su silla de ruedas, con una sonrisa tímida en su rostro. El chico había logrado algo que ni las mejores terapias ni los tratamientos más caros pudieron hacer, había devuelto la esperanza a su vida. A veces, ella sentía que la vida no le iba a dar otra oportunidad para ser feliz, pero al ver al niño cada día, su mundo se había transformado. Ahora, gracias a él, empezaba a ver las cosas con nuevos ojos, a creer que, a pesar de todo, aún había esperanza. ¿Por qué lo haces?, preguntó el chico, mirándolo directamente a los ojos. No tengo nada que ofrecerte. Lo único que hice fue ayudar a Valentina, porque era lo correcto. No espero nada a cambio. El multimillonario, con una sonrisa sincera, le respondió, y eso es precisamente lo que me hace querer hacer esto por ti. Porque lo correcto no se hace esperando recompensas. Pero lo que hiciste por mi hija, lo que hiciste por ella, me ha enseñado más de lo que podrías imaginar. Y quiero asegurarme de que no haya nada que te impida seguir tu camino. Quiero ayudarte, porque tú me enseñaste lo que significa ser humano. El chico, sin saber qué decir, simplemente asintió. No estaba acostumbrado a recibir algo así. Para él, todo lo que había hecho era un acto de amistad, de solidaridad. No pensó que su vida podría cambiar por un simple gesto. Pero estaba claro que algo estaba ocurriendo, algo más grande que él mismo. Sentía una gratitud profunda por el hombre frente a él, por todo lo que había hecho y por la manera en que había cambiado no solo la vida de Valentina, sino la suya también. El multimillonario observó al chico un momento más, y luego dirigió su mirada hacia la madre del niño, quien los observaba desde una distancia con una expresión mezcla de orgullo y emoción. Ella también entendió la magnitud del gesto. A pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, nunca imaginó que su hijo sería el catalizador de algo tan grande, algo que podría transformar no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Decidió que ya era hora de tomar acción. Mañana mismo, dijo con firmeza, pondré en marcha todo para asegurarme de que tengas lo que necesitas. Voy a asegurarme de que no haya obstáculos para ti, y cuando decidas a qué universidad quieres ir, yo estaré allí para ayudarte. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas, aunque trató de disimularlo. No podía comprender completamente por qué alguien querría hacer todo esto por él. ¿Era suficiente un simple gesto de valentía para merecer esto? Tal vez sí. Tal vez lo que realmente importaba era no esperar nada, sino simplemente hacer lo que era correcto. Esa noche, mientras el chico regresaba a su hogar, pensaba en todo lo que había sucedido. En la escuela, en el video, en el multimillonario. Todo parecía tan irreal. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso sentirse conmovido por un niño que apenas sabía cómo sobrevivir en el mundo? ¿Cómo podía alguien que tenía tanto estar dispuesto a darlo todo por alguien que no tenía nada? Al llegar a su apartamento, su madre lo abrazó con fuerza, notando que algo había cambiado en él. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás tan callado?, le preguntó, con una sonrisa tranquila. El chico la miró, con la misma humildad que siempre había tenido, pero con una luz nueva en sus ojos. Mamá, creo que algo increíble acaba de pasar. Algo que no puedo explicar. La madre, con una sonrisa tierna, lo abrazó aún más fuerte. Lo sé, hijo. Lo sé, a veces, el universo tiene maneras misteriosas de mostrarnos que todo es posible, incluso cuando no lo esperamos. Al día siguiente, el multimillonario volvió a la escuela, decidido a seguir adelante con su promesa. No solo para ayudar al chico, sino para transformar también la vida de su hija. Durante las siguientes semanas, él comenzó a involucrarse más en las actividades de la escuela, apoyando a su hija en su rehabilitación y ayudando al chico con su futuro académico. De alguna manera, sentía que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que cualquier logro personal. Estaba viendo el verdadero significado de la generosidad, de la amistad, de la valentía. Un mes después, el multimillonario organizó una pequeña reunión con la familia del chico en su oficina. Los padres, que no podían creer lo que estaba sucediendo, llegaron con un aire de humildad y gratitud. El chico, nervioso pero emocionado, se sentó junto a ellos. Quiero que entiendan algo,
dijo el multimillonario, mientras se sentaba frente a ellos con una expresión seria pero cálida. Lo que hizo su hijo no solo cambió mi vida, sino que ha tocado algo dentro de mí que había estado cerrado durante años. Y por eso, quiero que sepa que le ofreceré todo lo que pueda para asegurarme de que su futuro sea brillante. No como una caridad, sino como un merecido apoyo para alguien que tiene el corazón puro. La madre del chico, con los ojos llenos de lágrimas, miró al multimillonario y respondió, no sabemos cómo agradecerle lo suficiente. Mi hijo solo hizo lo que sentía que debía hacer. No lo hizo por recompensa, pero su generosidad significa el mundo para nosotros. El multimillonario observaba a la familia del chico con una mirada llena de respeto y gratitud. Las palabras de la madre, cargadas de humildad, le tocaron profundamente. No solo por lo que hacían, sino por lo que representaban, un ejemplo de humanidad, de amor y sacrificio. Por primera vez en su vida, sentía que las barreras entre él y el mundo se desvanecían. Ya no era solo un hombre de negocios. Ahora, era alguien que veía la vida desde una perspectiva completamente diferente, alguien que, aunque había alcanzado todo lo material, sentía que aún le faltaba entender lo esencial, la bondad genuina. El chico, con su mirada pura y su modestia, había cambiado no solo su vida, sino también la de su hija. Valentina, que comenzaba a caminar con mayor confianza, ya no veía el mundo con miedo. La amistad que había formado con el chico le dio un sentido renovado de propósito. Cada vez que lo veía ayudarla a subir las rampas o acompañarla en los pasillos, veía a alguien que no la veía como frágil, sino como una igual, alguien que merecía ser tratada con dignidad y respeto. El multimillonario había cambiado, y con él, también lo hacía su entorno. Ya no estaba obsesionado con los contratos ni con las ganancias. En su lugar, se encontraba dedicado a algo mucho más grande, construir un legado de valores, uno que trascendiera el dinero y el poder. Así, decidió fundar la Fundación Corazón Fuerte, dedicada a apoyar a jóvenes que, como el chico, demostraran valentía, empatía y coraje. Con el tiempo, la fundación creció y comenzó a impactar vidas. El chico, ahora convertido en joven adulto, se convirtió en uno de los primeros becarios de la fundación. A pesar de sus orígenes humildes, había demostrado un coraje impresionante al enfrentarse a la adversidad, y ahora estaba recibiendo una educación de calidad, la misma oportunidad que el multimillonario había decidido darle. Mientras tanto, la hija del multimillonario, Valentina, se estaba recuperando cada día más. La fisioterapia y el apoyo del chico le dieron una fuerza interna que nunca creyó tener. Los dos compartían largas caminatas, y el chico siempre la alentaba con su sonrisa tranquila y sus palabras de ánimo. Un paso a la vez, le decía, recordándole que las grandes victorias no siempre son las más visibles, sino las más pequeñas, las que se dan en el día a día. Un día, mientras caminaban por el parque cerca de la fundación, el multimillonario preguntó al chico, ¿ya has pensado qué quieres hacer cuando seas mayor? El chico lo miró por un momento, su rostro iluminado por la luz suave del atardecer. Sonrió con modestia. Quiero ayudar a otros, como usted me ayudó a mí. Quiero ser alguien que no se quede de brazos cruzados cuando vea que alguien necesita ayuda. El multimillonario respiró hondo y asintió, con una sonrisa que reflejaba orgullo. Ya eres eso, solo que aún no lo has descubierto. Las palabras del chico lo tocaron profundamente. No solo porque estaban llenas de sabiduría para alguien tan joven, sino porque reflejaban la persona en la que él mismo estaba empezando a convertirse, alguien que hacía lo correcto, no porque alguien lo viera, sino porque era lo que debía hacer. El chico continuó su camino, inspirado por la oportunidad que se le había brindado, y el multimillonario, con una sensación de paz interior que nunca antes había experimentado, lo observó mientras caminaban juntos. En su corazón sabía que el ciclo de su vida había dado un giro completo. Las riquezas que había acumulado durante años, los imperios que había levantado, ya no le parecían tan importantes. Lo que verdaderamente importaba ahora era lo que estaba haciendo por los demás, lo que estaba contribuyendo al mundo a través de la bondad, la valentía y el amor. El chico fue aceptado en una de las mejores universidades del país, no por caridad, sino por su mérito.
Se convirtió en un ejemplo para muchos otros jóvenes, visitando escuelas y contando su historia, inspirando a otros a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Cada vez que hablaba, sus palabras resonaban con la sinceridad y la humildad que lo caracterizaban. La fundación que el multimillonario había creado floreció. Miles de jóvenes que venían de barrios humildes comenzaron a ser inspirados por la historia del chico, y muchos de ellos decidieron seguir su ejemplo. Los valores de valentía y empatía se expandieron como una chispa que encendió conciencias. Los jóvenes empezaron a comprender que la verdadera grandeza no se encuentra en lo que uno posee, sino en lo que uno está dispuesto a dar. Un día, años después, el chico, ahora ya un joven adulto, estaba dando una conferencia en una universidad prestigiosa. Su historia había tocado miles de corazones, y cuando terminó de hablar, el auditorio entero se puso de pie para aplaudir. Entre los espectadores, discretamente sentado en la última fila, estaba el multimillonario, quien observaba con lágrimas en los ojos, orgulloso de todo lo que había logrado este joven que alguna vez había sido simplemente un niño valiente. Después de la conferencia, se encontraron entre bastidores, y el chico lo miró con una sonrisa cálida, como si todo el tiempo que había pasado desde aquel primer encuentro en el pasillo de la escuela no hubiera cambiado nada. Siempre quise agradecerle de nuevo, dijo el multimillonario con voz ronca. El chico, sonriendo, respondió, usted ya lo hizo 1000 veces. El multimillonario lo abrazó, y por un momento, ambos permanecieron en silencio. No necesitaban decir nada más. Sabían que lo que había comenzado como un simple acto de valentía, un gesto desinteresado de un niño, había cambiado sus vidas para siempre. Había transformado la forma en que veían el mundo, el propósito de sus vidas, y les había enseñado una lección que nunca olvidarían. La verdadera riqueza está en el corazón, en las acciones que nacen del amor, y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Al salir del auditorio, el multimillonario se detuvo en la puerta, mirando el horizonte. Sintió una paz profunda, sabiendo que lo que había comenzado con un pequeño gesto de valentía había dado lugar a un legado que perduraría para siempre. La historia de un niño que defendió a una niña se había convertido en algo mucho más grande, un legado de humanidad, bondad y esperanza que seguiría inspirando a las generaciones venideras.